Hola a todos, en este video vamos a ver cómo añadir iconos de redes sociales en la cabecera de nuestro sitio web. Vamos a utilizar por defecto el tema que tiene WordPress llamado 2017 y el resultado final que queremos obtener será algo similar a lo siguiente. Como vemos aquí tenemos los iconos de redes sociales en la parte superior del tema. En este caso el tema 2017 no tiene una posición de cabecera. Así que vamos a tener que añadir una nueva posición y colocar allí nuestros iconos. Esta nueva posición estará por encima de la imagen. Bien, entonces podemos evidentemente hacer modificaciones directamente a los archivos del tema y colocar allí nuestro código, pero al añadir una nueva posición o una nueva widget área, hacemos esto que sea mejor administrable. Entonces, en un artículo anterior habíamos visto cómo añadir una nueva widget área. Lo tenemos aquí. Básicamente se trata de agregar un código en el archivo functions.php y luego otro código para mostrar ya nuestro widget, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ubicar el archivo functions.php de nuestro tema y vamos a agregar este código. ¿Qué es lo que hace este código? Básicamente este código lo que hace es registrar una nueva widget área. El nombre será encabezado, el ID único será este, ID-encabezado. Bueno, tengo la descripción y tengo una sección que envolverá a todos los widgets que agregue. Esto será llamado a través de este HUD y le coloco acá la prioridad 0 para que aparezca al inicio del resto de posiciones que ya están agregadas. Entonces vamos a colocar este código en nuestro archivo functions.php. Aquí ya tengo abierto mi editor con los archivos del tema. Vamos a colocar entonces esto en el archivo functions.php que lo tengo aquí. Vamos a minimizar un poco esto para que se vea mejor. Y vamos a hacer lo siguiente. Al final del archivo colocaremos nuestro código. Bien, y con este código aquí, si grabamos los cambios, vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro backend de nuestro sitio web de ejemplo y al refrescar vamos a ver aquí que aparece un nuevo widget área. Aquí entonces vamos a agregar, si instalamos por ejemplo un widget de redes sociales, aquí lo podríamos agregar directamente. Sin embargo, en este caso vamos a hacerlo de manera manual, vamos a hacerlo a través de un widget de HTML. Bien, aquí podemos agregar entonces nuestro widget. Bien, pero ¿qué código vamos a agregar aquí? Aquí podemos agregar imágenes de redes sociales. Aquí en HTML podemos hacer referencia directamente a la ruta de las imágenes y a esas imágenes asignarles un link. Sin embargo, una manera de hacerlo es utilizando una fuente de iconos. En un artículo anterior también habíamos visto cómo utilizar una fuente de iconos en WordPress. Básicamente se trata de agregar PhoneAwesome, que es una librería de iconos. Agregaríamos el archivo de PhoneAwesome, este archivo CSS, y este archivo CSS hace referencia a una carpeta de fuentes. Bien, y luego empezaríamos a utilizar ya los iconos de esta manera, ¿no? No solamente podemos utilizarlo en este widget, sino también podemos utilizarlo como parte de nuestro contenido. Bien, en este caso ya tengo yo definido, agregado el código en el functions.php como vemos aquí. Este es el código que hace referencia a la carpeta CSS en donde está el archivo CSS de PhoneAwesome, que está aquí. Y este archivo de CSS de PhoneAwesome hace referencia a esta otra carpeta en donde está la fuente de iconos. Bien, si desean pueden revisar el artículo, se lo recomiendo, para agregar una fuente de iconos en su sitio web. Algunos temas ya tienen esto agregado, así que ya no sería necesario. Vamos a guardar estos cambios. Tendrían que comprobarlo aquí en el código fuente, por ejemplo, en este caso, y buscar alguna fuente de iconos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como les había comentado, es PhoneAwesome. Entonces, si busco aquí, voy a ver que encuentro el CSS cargado, ¿no? Bien, entonces teniendo esto en cuenta, no lo voy a hacer con imágenes, sino lo voy a hacer con iconos de PhoneAwesome, con la librería de iconos. Voy a simplemente utilizar este código. ¿Qué es lo que hace este código? Este código es un código HTML, está utilizando una lista con esta clase general que me va a servir posteriormente para dar estilo CSS.
Y lo que hace es en cada uno de los iconos envolverlos con un link. Como vemos aquí, este sería el link para Google+. Bueno, esto lo he colocado así una clase, pero en realidad si utilizan imágenes no sería tan necesaria. Lo utilizo para darle posteriormente un fondo del color de acuerdo a la red, ¿no? Twitter será de un color, Facebook de otro, Google Plus de otro, etc. Luego tengo el href, estoy colocando un signo de numeral, pero evidentemente aquí tendrían que reemplazarlo por la URL del sitio web de la red social a la que quieren hacer referencia. Y luego la parte del icono viene aquí. Esta es la sintaxis para mostrar el icono de Google+, para mostrar el de Twitter, etc. Entonces vamos a simplemente copiar todo esto a nuestro widget de texto que habíamos colocado aquí. Bien, aquí sí hay que tener cuidado porque tenemos que colocarlo en el tag de HTML. Vamos a copiar en el tag de HTML, no me interesa ningún título y simplemente vamos a darle guardar. Si nos dirigimos al frontend del sitio y refrescamos, veremos que aún no aparece nada, ni siquiera tampoco en código fuente. Esto sucede porque habíamos creado la posición, pero todavía no estamos mostrando los widgets que hay en esa posición. Entonces para esto habíamos utilizado solamente este código, pero nos faltaba utilizar este otro código. Este otro código lo que me hace es mostrarme ya los widgets que he definido en la posición anterior. Entonces vamos a copiar este código. Y lo ideal es, bueno, lo normal es colocarlo en el header.php del tema. Entonces si vemos aquí el header.php, vamos a ver que en realidad este header PHP está haciendo referencia a otros archivos, un archivo de navegación por aquí y un archivo de imagen. Entonces lo mejor es colocar nuestra nueva posición lo más cerca de la imagen, ya que queremos mostrarla por encima. Entonces vamos a ubicar este archivo en template parts, ubicamos aquí header y luego el archivo que define la imagen. Y en todo este código no lo vamos a colocar. Bueno, aquí está la imagen, este es el contenedor y vamos a colocarlo justo por encima de del contenedor de la imagen. Entonces vamos a colocarlo aquí. Bien, y lo colocamos en etiquetas PHP, puesto que es un código PHP y este archivo está mezclando PHP con HTML. Entonces grabamos esto y entonces al refrescar vamos a ver que aún no nos aparece nada, pero sin embargo si revisamos aquí el código, vamos a ver por ejemplo aquí inspeccionar nuestra imagen. Tengo ya el código de cabecera como lo vemos aquí. Está ya mostrándose, o mejor dicho generándose el código de cabecera. Sin embargo se está mostrando por detrás de la imagen, tal como vemos aquí. Está mostrándose por detrás, entonces podríamos probar por ejemplo con algo de CSS. Por ejemplo acá position absolute. Y ahí lo tendremos, ¿no? With 100% y vamos a colocarle un fondo blanco para verlo. Background white. Aquí están mostrándose ya nuestras redes sociales. Sin embargo, lo que queda ahora simplemente es darle un estilo correcto. En el artículo tengo aquí una serie de estilos que me van a ayudar con esto. Bueno, el z-index para mostrarlo por encima de todos los elementos con un z-index menor. Le damos una posición absoluta para que nos ayude a posicionar en nuestras redes sociales. Y luego hacemos alineaciones. Y al final, utilizando las clases de CSS que habíamos definido, utilizamos los colores para cada red social. Bien, entonces copiamos todo esto. Esto lo podemos copiar en el archivo style CSS del tema. Entonces nos dirigimos aquí, ubicamos el archivo style CSS y nos dirigimos simplemente al final del archivo y pegamos nuestro código. Al grabar y visualizar nuevamente el frontend del sitio, vamos a ver que ya nuestras redes sociales aparecerán en la parte superior derecha. Es que así lo he definido por CSS. Evidentemente es recomendable hacer estos cambios, tanto de las modificaciones del function PHP, del archivo de template parts y los estilos CSS en un child theme. Sin embargo, para efectos de este artículo lo he realizado directamente en el archivo del tema. Bien, y de esta manera hemos visto entonces cómo agregar redes sociales en la cabecera de un tema de WordPress.